Ya estamos listos, llevamos aquí ya cerca de 1 hora y media escuchando el segundo mensaje de situación de la gobernadora de Puerto Rico. Hemos estado haciendo las diferentes anotaciones, teníamos cámaras allí desde antes, durante y todavía están nuestras cámaras allá en el Capitolio buscando las reacciones y viendo los momentos más importantes. Hay mucha información que discutir, hay muchos temas, así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Denise Pérez y Anabel Torres Colbert. Saludos a las dos, bienvenidas como siempre. Buenas noches, Ferdinand, buenas noches, Anabel, y a todo Puerto Rico. Bueno. Saludos, Ferdinand, Denise y a todos los televidentes. Bueno, y a 500 días de la administración de la gobernadora, llegó oficialmente al Capitolio de Puerto Rico a presentar su segundo mensaje de situación. Y este mensaje particularmente estaba rodeado de mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar en términos de el encuentro que pudiera haberse dado entre Tomás Rivera Chatz y la gobernadora de Puerto Rico y las posibles referencias que pudo haber hecho la gobernadora en su mensaje para referirse a los ataques o tropiezos que ha tenido con el presidente del Senado. Todo eso básicamente pasó a un segundo plano y les voy a explicar por qué. Vamos a ver el reportaje y venimos con nuestro panel rápido a analizar lo que ha ocurrido en el Capitolio de Puerto Rico. De la tarde, personal del Capitolio llevaba a cabo los últimos preparativos para el mensaje de situación de Estado de la gobernadora Jennifer González. Más sillas, seguridad del Capitolio, policía estatal a pasos de la rotonda, filas de invitados en el acceso principal y gente de a pie. ¿Usted quisiera que ella hablara de qué? Pues él ayuda para los ancianos, que eso es lo principal. 4:15 de la tarde. Las paredes y los pisos fríos del Capitolio hoy están cambiando. ¿Sabe que aquí hay jefes de agencias, hay policías, hay seguridad privada y hay empleados de las agencias? Pero eso por lo bajo, no sé cuál es el problema, se trata de algún misterio, pero no quieren hablar. Ustedes vienen del Departamento de la Familia. Lo que quiero saber es las expectativas que tienen del mensaje de la gobernadora, ¿qué esperan? Pero hay instrucciones para que no hablen. 4:30 de la tarde, ya en el hemiciclo, secretarios y jefes de agencias del gobierno ocupaban las primeras filas de asientos de cara al mensaje. Principalmente el tema presupuesto, nosotros queríamos que incluyera la reforma contributiva de manera permanente. Y eso no está, así que pues vamos a estar aquí por cumplir con nuestra misión, pero vamos a seguir fiscalizándola, sin duda. Tiene un solo tema, ¿verdad? Y van a decir, pero es que se resuelva la situación del agua en San Juan. ¿Expectativas del mensaje de hoy? Es el mensaje de Estado. Pues estamos en estado de coma. ¿Sí? No hemos salido de ahí. Curiosamente, el podio no estaba en el centro, así que no se verían los presidentes de la Asamblea Legislativa, ni Johnny Méndez, ni Tomás Rivera Chatz. El fondo serían las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos. En el lado norte colocaron una tarima frente a las escalinatas para que posterior al mensaje de Estado, la gobernadora hable. Al lado sur, que es lo contrario, protestaban grupos de maestros, igualmente el cuerpo de vigilantes y pensionados. 5 de la tarde, oficialmente comenzaron los actos. Bueno, y no han concluido, siguen allí todavía los actos, la gobernadora sigue todavía dirigiéndose al país. Tengo un panel aquí de primera, aquí está el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jan Peña Payano. Jan, bienvenido, secretario, saludos. Ferdinand, saludos a este panel, honorable alcalde y siempre a mi antecesor, secretario de Asuntos Públicos y Sociedad. Y de hecho, aquí están dos de los principales contendores de la gobernadora en la elección pasada, Jesús Manuel Ortiz y el ex alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos a los dos, bienvenidos. Buenas noches a ti, Ferdinand, a los compañeros, la gente que nos vea. Saludos a todos. Bueno,
Bueno, hoy se supone, se esperaba mucha expectativa sobre este encuentro entre la gobernadora y Tomás Rivera Chatz, pero ocurrió algo interesante que rompió el protocolo tradicional. Los presidentes nombran una especie de comisiones compuestas por diferentes legisladores de confianza a buscar a la gobernadora para traerla a la oficina del presidente de la Cámara hacia el hemiciclo. Hoy, no sé quién tomó la iniciativa, si fue Johnny Méndez o Tomás Rivera Chatz, pero ellos mismos decidieron ser los que escoltaran a la gobernadora y cambiaron un poco lo que iba a ocurrir, ese momento que todo el mundo estaba esperando. Y también hoy en la tarde se dio a conocer que había un cambio de posiciones tradicionales que utilizan los gobernadores para dar el mensaje. Casi siempre, por ejemplo, aquí está la foto de Rosselló dando el mensaje con la imagen de los dos presidentes detrás, Pedro Pierluisi, y la propia gobernadora en el primer mensaje los dio de una forma. Ahora, pues cambió al formato que había utilizado Alejandro García Padilla, Fortunio y Aníbal Acevedo Vilá, donde estaba de fondo eran las banderas de Puerto Rico y las de Estados Unidos y no las caras de los presidentes de los cuerpos. Sabrá Ian Peña por qué hicieron ese cambio. Bueno, pero hablemos un poco. ¿Qué les ha parecido? Voy a empezar de allá para acá para que usted tenga la última oportunidad. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto hasta ahora del mensaje de presupuesto, alcalde? Pues básicamente me confirma lo que yo he venido diciendo y lo que muchas otras personas han dicho, que la gobernadora pues no tiene control hacia dónde va Puerto Rico. Toda vez que cuando presenta un mensaje y establece una serie de hechos que no son ciertos, como por ejemplo que el año pasado fue el primer presupuesto balanceado que se ejecutó, cuando todos los presupuestos del país, cuando se someten a la legislatura de Puerto Rico, tienen que estar balanceados. Eso es número uno. Número dos, la Junta de Control Fiscal, cuando establece lo de presupuesto balanceado a través de la ley promesa, lo que establece es basado en los estados financieros del gobierno, que tienen que estar balanceados ingresos y gastos para poder certificar 4 corridos. Y lamentablemente los estados financieros del gobierno de Puerto Rico están al 2022, tienen un atraso significativo. Igualmente, cuando habla nuevamente de la disminución de contratos, yo no sé quién le dijo eso y cómo ella no ha verificado la misma información de los presupuestos del año 2024, 2025, para que pueda comparar cuáles han sido los gastos de servicios profesionales, que no subieron en ese periodo, no bajaron, sino que subieron. Y adicionalmente, este año, cuando tú comparas la partida de servicios profesionales del Fondo General, lo único que disminuyó fue alrededor de 3.8 millones, que sobrepasa esa cantidad. Esa es una crítica que el alcalde siempre mantiene. ¿Cómo reacciona, Jan, para Jesús Manuel? A ver qué hay otro punto de vista. Mira, en primer lugar, discrepo del señor alcalde. Vamos a recordar el proceso de promesa. Sí es cierto que ha habido presupuestos balanceados, pero yo invito al pueblo de Puerto Rico que entren ahora mismo a la página de FOMB, en la parte de documentos, cuando el propio director ejecutivo fue al Congreso de Estados Unidos el año pasado, y puntualmente en la página 10 establece que el presupuesto de Puerto Rico del año pasado es el primero balanceado y certificado. Creo que le faltó parte del análisis al señor alcalde. Y eso sé que lo pusieron, yo le permití hablar al señor alcalde. Lo pusieron en cuestionamiento y lo cumplió. Vamos en conjunto a invitar a toda la Asamblea Legislativa a tener el segundo, cosa que administraciones anteriores no tuvieron, balanceados y certificados. Jesús Manuel, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo voy a tratar de ser un poquito más analítico y menos político. Sí. Yo creo que no podemos eliminar aquí el contexto que había para que ella llegara allí hoy. Ella llega en medio de una circunstancia muy delicada políticamente para ella. Me parece a mí que ella necesitaba hoy hablarle, más que al pueblo de Puerto Rico, a la base de su partido, que tiene grandes preocupaciones con si realmente es viable o no para una próxima elección. De lo que hemos podido ver del mensaje, me parece a mí que no ha habido un planteamiento de futuro que pueda llevarle un mensaje a esa base de que este gobierno tiene una agenda clara, que va encaminado a hacer unas cosas y que se está haciendo lo que prometió hacer. Así que si la bala de plata no la he visto en ese mensaje, aunque uno tiene también que reconocer que hay puntos que me parecen importantes en algunos temas. Y quiero entrar en la gran promesa, en el gran punto del mensaje de la gobernadora, que quiero ver cómo ustedes lo identifican, pero Denise y Anabel. Sí, leí el mensaje, son 27 páginas, aunque la información que tenemos es que la gobernadora se ha salido del libreto 500 veces y por eso no ha terminado todavía. Pero me llama la atención que no es casi hasta el final del mensaje que habla de Luma. Y reitera que Luma es un contrato abusivo, pero no habla
no habla ya más de la cancelación. Dice, están las demandas y el contrato es abusivo, pero no le vi la misma efusividad que durante la campaña. Ahora me dicen, Denise, que estaba hablando casi ahora mismo sobre Luma y que está diciendo que Luma se va y un montón de cosas, pero no tenemos el detalle porque obviamente estamos acá haciendo el programa. Ian, ¿quieres reaccionar? ¿Ustedes? Mira, en materia de Luma, ciertamente son dos mensajes distintos. Recordemos que el del año pasado era la primera oportunidad que tenía la gobernadora para demostrar su gestión y sus acciones respecto a Luma. Ciertamente, con una inyección de más de 1.600 megawatts adicionales que no estaban, se ha estabilizado el sistema y el gobierno de Puerto Rico ciertamente tenemos la madurez de continuar reuniones con Luma. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a cancelar respecto a las ideas y programas. ¿Que no quiere decir que van a cancelar? Que no quiere decir que vamos, no quiere decir que vamos a dejar las reuniones, pero sí vamos a cancelar el contrato. Sin embargo, respecto a las promesas puntuales, 53% de los proyectos de administración que se ofrecieron en programa de gobierno se han cumplido. Se ha cumplido las órdenes ejecutivas, se ha cumplido el capítulo completo de adultos mayores, se ha cumplido de las 15 medidas de reforma contributiva fase 1, las primeras 14 se radicaron, se aprobaron 11, queda pendiente en la discusión. Así que le diga usted que eso no es verdad, no es correcto. Anabel. Me está curioso, no sé si lo ha dicho en lo que no se ha salido en lo que se ha salido del libreto, que con los problemas precisamente que entra dentro de la colectividad del PNP, estos mensajes usualmente se usan para consolidar esa base. ¿Dónde queda la estadidad? ¿Dónde queda el asunto del proyecto de estatus del PNP? Porque no lo vi, no lo pude ver. Se mantiene prioridad. Recordemos que hay una orden ejecutiva que firmada por la señora gobernadora que hace y habilita a que todos los jefes del gobierno y las agencias, debido a que el pueblo de Puerto Rico por mandato electoral avaló la estadidad como política pública, adelantarla. Y eso siempre para hacer prioridad. Javier Jesús, sobre el tema de la estadidad. Bueno, pero antes quiero aclarar que sobre los presupuestos no pueden estar desbalanceados y peor aún, la Junta de Control Fiscal, una de las cosas que hacía era verificaba el presupuesto que estuviera balanceado y cumpliera con el plan fiscal para poder ellos aprobar lo que aprobaba el gobierno y el Senado. Así que lo que tú dices es totalmente incorrecto. Le faltó la parte de certificado. Eso es totalmente incorrecto. Vayan a la página de promesa y validarán el Vayan a la página de promesa y vayan a lo que dice la ley referente a presupuestos en el país. Eso es uno. Segundo, la estadidad del PNP la utiliza con amuleto. Firmó una orden ejecutiva y todos los años se va un grupo a pasear allá a Washington, ellos mismos a darse seminario. Ellos mismos a darse seminario. Yo creo que aquí la credibilidad es importante. Todo lo que ella diga allí se va a medir. Hoy mismo el presidente Trump decía que la estadidad para Washington y para Puerto Rico sería una locura y un desastre. ¿Pero por qué? Si ella traía eso en el mensaje, era otro planteamiento que iba a estar vacío, porque realmente hoy mismo, no ayer, hoy el presidente Trump dice algo contrario. La misma estadidad que le niega a las personas el Medicaid y Medicare, y que por eso creamos un comité que está Pablo José Hernández en el comité y tuvimos que reservar 5% de nuestro presupuesto para que nuestros viejitos que nos están mirando en Jayuya y en Las Marías no se queden sin Medicaid y Medicare. ¿Y saben dónde no se ponen en riesgo esos fondos? En cada estado de la Unión. Ok, vamos a lo siguiente. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, voy a entrar a Francisco Pared, vamos a hablar de dólares y centavos. Vamos a hablar del cuadre, cómo se cuadra esto aquí. Y vamos a hablar también de la gran promesa de la gobernadora. ¿Cuál fue la gran promesa? ¿Cuál fue la parte importante del mensaje de la gobernadora? ¿Quién la tiene? Quizás Jan la tiene el alcalde. ¿Quién tiene esa parte del mensaje? Vengo con eso rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Cómo cataloga el mensaje de situación de estado de la gobernadora? Usted escanee el QR Code y vote en nuestra encuesta Claro. Y quédese con nosotros porque precisamente nos acompaña Francisco Párez. Estuvo sacando cálculos, yo lo vi con una libretita, con el teléfono. Precisamente nuestra oficina cuadra los números para la reforma contributiva. Él no los contesta, solo aquí en Jugando Pelota Dura. ¿Y cuántas promesas de campaña se han cumplido? ¿Y cuántas quedan en el tintero? Hoy Jorge Colbert trae lo que no te dicen del mensaje de la gobernadora. Además, a punto de expirar crédito federal para energía solar. Deberíamos estar preocupados. Habrá nuevo aumento en la factura de la luz. Lo analizamos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, regresamos a Jugar Pelota Dura y incorporamos a la conversación para cuadrar la caja. Hay que cuadrar la caja. Aquí está don Paco, Francisco Paco Pared, el ex secretario de Hacienda. Paco, bienvenido. Saludos, gracias por la invitación y contento de estar aquí con ustedes. Bueno, sigo con el panel del exalcalde, el ex representante y el secretario de Asuntos Públicos. Y un poco, bueno, pues de todos estos mensajes están llenos de múltiples promesas y está el cero votado, está el millón votado. Esto es una cosa increíble. Chachos, somos Suiza cuando terminamos. Hay cama para tanta gente, Paco. Se
se puede cumplir con todas las promesas, a pesar de que hay una limitación, hay un presupuesto establecido. Sí, no, y estas son, por lo menos en mi época, para los 3 gobernadores que trabajé, estos son partidas que se revisan antes del mensaje, se comparten con los funcionarios que manejamos los aspectos financieros, se buscan y se machean, en buen español, con lo que está incluido en el presupuesto presentado por la gobernadora. Así que en términos generales, yo creo que más bien un riesgo de ejecución de todas esas propuestas que se están haciendo, porque ya tienen la asignación, pero del dicho al hecho, pues puede haber un trecho. Yo creo que donde está cojeando, y creo que muy astutamente el presidente de la Cámara lo señaló hoy en el periódico El Nuevo Día, que es la implementación de la reforma contributiva. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno va a generar cerca de 13.5 billones de dólares en ingresos y está ya asignando cerca de 13.2. Eso te deja solamente 300 millones de dólares de brecha y están pretendiendo implementar una reforma contributiva de 554 millones de dólares. Así que claramente hay un descuadre que yo creo que muy astutamente el presidente de la Cámara lo señala hoy para que no le dejen el muerto de esa pieza legislativa a su consideración y que se vea de no poderse pasar, que sea por algún tipo de capricho. Pero la gobernadora insistió hoy. Pero el número, francamente, pues no cuadra. O sea, ella insistió hoy en que ella hizo 2 cosas importantes, digo, para la administración. Destacó, empezó anunciando los billetes que les está llegando a la gente hoy a través del alivio contributivo, le dio bien duro ese tema y anunció también que la reforma contributiva va. O sea, volvió a hablar del bolsillo de la gente. ¿Por qué, Paco? Se habla del bolsillo de la gente. Bueno, ese es el tema más importante. Bueno, ella trae el asunto del alivio contributivo, que es básicamente ese sustituto de la reforma contributiva. Dice, de cara al futuro, reitera esa solicitud de que se apruebe esa legislación. Yo pensé en su momento que como había 900 millones de dólares en recortes de gasto en contratos, pues iba a haber un presupuesto de cerca de 12.5, 12.6 y no es lo que se vio. Ok, quiero ver la parte que ustedes entienden que es la más importante. Esta parte del alivio contributivo y lo de la reforma contributiva. ¿Podrá apagar el fuego que hay en la calle de molestia, de incertidumbre, de las quejas de los propios líderes del PNP? O sea, lo que ha ocurrido hoy, como decía Jesús Manuel, quizás un poco llevándole un mensaje a la base. ¿Lo logrará, alcalde, con este mensaje hoy? Pues fíjate, ella tiene mucha habilidad de expresión. Tan es así que ella habló de los millones que devolvió en reintegro, que eso lo devuelve todos los gobiernos, millones de reintegro. Habló de los millones de gente que entraron, habló de los millones que estaban exportando, que eso es parte de la operación común y corriente del gobierno. ¿Por qué es eso? Para que la gente se acuerde que había muchos millones en ese mensaje. Tan es así que tú lo repetiste ahorita, que muchos millones. Pero cuando tú cuantificas realmente cuánto cuestan las promesas que ella ha hecho, pues tú puedes ver que fue lo que le dieron a los policías, 44 millones y pico. Yo iba a ir por ahí, o sea, ¿qué se anunció nuevo? Porque los anuncios que yo vi respecto a aumento policía, etcétera, ya se habían dicho. ¿Ustedes pudieron identificar o ya qué anuncio nuevo se hizo a través de este mensaje? Yo te diría que yo no vi ningún anuncio nuevo. Yo creo que los 2 anuncios más grandes que ella pudiera haber hecho, los 2 tenían un golpe antes de llegar hoy. Era la reforma de permisos, y sabemos que tiene problemas en sus propias delegaciones para aprobar y tiene los alcaldes en contra, y la reforma contributiva, y precisamente hoy hay una primera plana del presidente de la Cámara diciendo que no es viable. Así que esos 2 anuncios grandes ella no los podía hacer. A mí lo que me parece es que ella trató de ir a lo que ha sido su trayectoria, que fue hablarle a los grupos más pequeños. Empezó a hablar de aumentos aquí, aumentos allá, policía, corrección, tratando posiblemente de llegar más a la gente que a sus delegaciones políticas. Me parece que eso fue lo que hizo. En primer lugar, distingo siempre la experiencia del señor secretario de Hacienda, compartimos vistas públicas. Yo no quiero minimizar si ella le habló a sus grupos o no. Yo creo que aquí la sensibilidad humana antecede la frialdad y la estrechez del derecho y a veces las finanzas públicas estrictamente. Aquí hay personas vulnerables, maestros, bomberos, policías, trabajadores sociales que necesitaban avances en reformas de gobierno. No solamente salario, porque la gente entiende que esos alivios o esa ayuda simplemente se limita a cuánto nos llega el bolsillo, ¿no? También necesitaba el anuncio de amas de llave. Esas personas que, como mi papá, tienen demencia y son personas que necesitan amas de llave. Pero permítame, yo escuché, señor alcalde, yo lo escuché. 20 millones. Pero entonces vamos a minimizar esas personas que nos están viendo en la televisión que necesitan ese apoyo, esos trabajadores sociales, esas escuelas bilingües
para nuestros niños. Y yo creo que lo importante es estar enfocados en resolverle a la gente y no minimizar aquí. Y eso está bien. Y la gobernadora lo ha dicho. Eso está perfecto, pero yo tengo el mensaje aquí según entregado a la prensa y la gobernadora casi arrancando el mensaje. Habló, ¿quién de ustedes ya recibió el cheque? Y eso es importante. Lo sacó de tiempo, ¿verdad? Lo dijo bien al principio como para hacer el hook. Están politicando con el cheque que realmente el dueño somos nosotros. Denis, no estamos es que ustedes se quedaron con él. Denis, no estamos politicando. Te voy a explicarlo. No, esto es bien sencillo. El alivio contributivo es una propuesta que se hizo por parte del gobierno que todo el mundo avaló y el pueblo de Puerto Rico votó por eso. Y nosotros, si estuviéramos politicando, se hubiera hecho en año preelectoral y la gobernadora lo ofreció tanto en su campaña como lo está cumpliendo ahora y entendemos los argumentos y visión de mundo que hay en materia contributiva y finanzas, pero yo creo que nosotros tenemos que mirar esto en el justo contexto de qué ha cumplido y qué no. Repito, de los proyectos de ley que se han radicado de administración, sobre 53% se han aprobado, que incluye proyectos de ley de violencia doméstica, proyectos de ley de educación, cuentas ABLE, adultos mayores, jóvenes con disfunción. Así que lo cierto es que hemos estado cumpliendo más allá de las distracciones que hay. Es injusto, habla mucho, ¿viste? Bueno, porque hago el trabajo, alcalde. Porque hago el trabajo. O sea, al final del camino. Corroboren. Al final del camino, el secretario de Hacienda tiene la chequera. Y el OGP es el que se encarga, ¿verdad?, de también la distribución a las agencias de gobierno. ¿Se podrá cumplir? Es muy difícil cumplir con tantas promesas que se hace y con una restricción del dinero como tan grande. En términos de dólares y centavos, sí, porque el gobierno corre en verde y lleva corriendo en superávit desde hace varios años para acá. Si no, habría que pedirle la renuncia a todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Claro. Sin embargo, yo creo que más bien que la promesa es más allá de lo financiero, porque el dinero va a aparecer. La pregunta es si van a poder operacionalizar todos esos cambios que en muchas instancias se prometen. Por eso a veces ven a gobernadores en muchas instancias repitiendo muchas veces las mismas promesas, mensaje tras mensaje, porque les cuesta en algunas instancias poder implementar algunas de esas medidas que ya aparece el dinero, pero por otras cuestiones más operacionales se les hace muy complicado. Hay que evaluar no tan solo este mensaje, sino la consistencia desde el año pasado, el trasfondo, todo lo que ha ocurrido durante ese año y dónde estamos parados. Bueno, pues vamos a ver. Precisamente en estos precisos momentos acaba de finalizar el mensaje de la gobernadora. O sea, ya le metieron y que antes de pasar. Y dijo que iba a ser más corto. Concurro con la última parte del secretario de Hacienda. Bueno. El pueblo de Puerto Rico tiene que medir qué ofreció el año pasado, qué cumplió hoy y las pruebas están. Así que los invito a corroborar la información antes de adelantar conclusiones a los hechos. El pueblo de Puerto Rico tiene que corroborar la información. Por ejemplo, el año 2025 el crecimiento económico fue de 0.4% del 1%. Los recaudos del gobierno este año han disminuido 270 comparado con el año pasado. 5.7% de desempleo, cifras que no pasaban en 20 años. Esa es la discusión que al final, si la gente no percibe, puede decir lo que quiera, si la gente no lo percibe, vayan al Departamento de Trabajo y ahí está la prueba de Puerto Rico. Vamos a ver si se cumplen las promesas, que es lo que al final del camino el país quiere, que le lleguen los chavitos al bolsillo y que mejore el país en términos de progreso y seguridad. Kimberly. Ay, Ferdinand, queremos que usted en casita vote ya. ¿Cómo cataloga el mensaje de situación de estado de la gobernadora? Siga votando en nuestra encuesta, claro, y quédese con nosotros. ¿Cuántas promesas de campaña se han cumplido y cuántas están en el tintero? Jorge Colbert, un adelanto, por favor. Bueno, vamos a hablar del mensaje de hoy, pero el año pasado hubo el primer mensaje de la gobernadora. ¿Qué cumplió de aquel mensaje al día de hoy? Le vamos a decir y qué quedó en el tintero. Viene con checklist, así que usted no se lo puede perder. Ya está aquí también nuestro panel de analistas para reaccionar a todos los datos que nos trae nuestro querido Jorge Colbert. Muchísimas gracias por acompañarnos y también vamos a estar hablando de que está a punto de expirar el crédito federal para energía solar. Deberíamos estar preocupados. Usted tiene que quedarse con nosotros porque podría haber un nuevo aumento en la factura de la luz. Lo analizamos con nuestro panel político. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Hace escasamente unos minutos que la gobernadora terminó su segundo mensaje de situación. Hubo finalmente el encuentro
entre Tomás Rivera Schatz y la gobernadora, se saludaron. Oye, ustedes pensaban que no lo iba a hacer. Siempre pensando, ¿ah? Eso ocurrió, hubo un abrazo, de Denise se abrazaron y hubo un beso ahí. Pero tú lo viste. Sí, me acabo de enseñar, me acabo de ver la foto, tengo la evidencia. Y el rey de los aplausos, aparte de la gobernadora, obviamente, ¿no? Nadie gritó 4 años más. Romero, el alcalde de San Juan, se quedó con todos los aplausos allá. Y tenemos ahí todos los videos. Pero Jorge tenía la encomienda de analizar los mensajes, el pasado con el presente, y lo que no te dice nadie te lo dice Colbert. Adelante, Colbert. Bueno, en el mensaje de hoy la gobernadora hizo varios anuncios. Pero cuando se compara con el mensaje del año pasado, hay temas que se repiten nuevamente en el mensaje. No hay duda de que hay anuncios importantes y logros importantes. Primero, el alivio contributivo, para que todos estemos claros, es algo bueno para Puerto Rico, bueno para el bolsillo de la gente, pero el mérito es compartido. Porque si bien la gobernadora hizo la iniciativa, el dinero ahorrado que va a financiar este alivio es de la administración de Pedro Pierluisi, no es de esta administración. Segundo, el aumento de los policías también es un logro importante, indudablemente, y más que merecido que tienen los policías en todas las escalas, y también a los oficiales de corrección. Sin embargo, quedan sobre el tintero muchas cosas que se repitieron de nuevo en la noche de hoy, que se habían planteado el año pasado. Vamos a hacer un repaso básicamente de los anuncios que ella hizo el año pasado. Escogimos de la gran cantidad, cerca de 45 anuncios que ella hizo, cogimos las 30 iniciativas verdaderamente trascendentales para Puerto Rico. Fuimos viendo los informes de cada una de las agencias, sobre todo en la presentación del presupuesto. Conversamos con muchos jefes de agencias de los pasados días para conocer dónde están en cada etapa. Les voy a mencionar algunos de los casos. De esas cifras del año pasado, 33% de las propuestas que hizo la señora gobernadora la logró cumplir, entre ellos lo que hablamos, el aumento a los policías, el aumento a la inyección en megavatios al sistema eléctrico, en encaminar la demanda contra Luma, como se había comprometido, pero en términos de una gran cantidad de estas propuestas están encaminadas, es decir, se iniciaron pero no han concluido, muchas de ellas sobre asignaciones presupuestarias para hacer proyectos, por ejemplo, asignaciones para construir, según dijo la gobernadora el año pasado, que iba a ser unos centros de poder entrevistar mujeres víctimas de violencia doméstica en las 13 regiones de la policía. Se consignó el dinero, no se ha construido ni una sola al día de hoy. Y hay 34 acciones o propuestas de ella del año pasado que sencillamente no pasó absolutamente nada después que lo anunció la señora gobernadora. Vamos ahora a las promesas fiscales que fueron realizadas y otras promesas importantes. En primer lugar, como dije, el aumento a los policías y a los oficiales de corrección, separar la policía del Departamento de Seguridad Pública y el aumento, como señalé, de 1.200 megavatios en la capacidad del sistema eléctrico. Encaminada, la más importante, la reforma de permiso que la anunció el año pasado, nuevamente hoy, pero todavía no es una realidad. Se supone que se aprueba antes que termine la sesión. Acelerar el uso de fondos federales, que fue una promesa de ella desde la primaria, solamente un 2%, aunque los procesos ahora parece que van a ser mucho más rápidos con el anuncio que ha hecho el COR 3, el aumento del cuidado de personas mayores, 148 millones. Esto mismo se anunció el año pasado y se consignaron los fondos. Hay que ver en qué estatus va a acelerarse en esta ocasión. Pendientes no logrados. Luma se va, ¿se acuerdan? Eso fue el estribillo que ella usó el año pasado. Luma no se ha ido, sigue el contrato, está en los tribunales, tanto a nivel local como a nivel federal. Fideicomiso de estudiantes de medicina. Esto es una promesa que hizo la gobernadora el año pasado y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, hoy anunció una asignación de fondos para los estudiantes residentes de medicina. Es el mismo anuncio y la misma partida del año pasado. Parece que se le quedó a alguien ahí en la misma línea del discurso anterior. Vivienda, los vales de interés social, $200,000. Eso tampoco se ha podido manejar, no se ha podido atender. Vamos entonces a los temas que se repitieron el año pasado y el primero, la reforma contributiva. Señores, no tiene dinero. Ya lo dijo el presidente de la Cámara, no lo tuvo el año pasado, no lo tiene todavía en este año, habrá que esperar para el año que viene. Fondos, como dije, para los médicos residentes se volvió a anunciar, la salida de Luma, que como dije está en los tribunales, los vales de vivienda asequible también siguen pendientes, la reforma de permisos, que está todavía sujeto a la evaluación legislativa, y finalmente la estadidad. Anunció lo mismo que el año pasado, que es que van a seguir haciendo visitas a Washington, pero no se va a erradicar hasta ahora ningún proyecto de ley en el Congreso ni en Puerto Rico. Pasamos con Ferdinand.
Gracias, Jorge. Bueno, aquí está Emma Marrero, la ex subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y también Luis Herrero, analista político y radial. Sigo con Denise y sigo con Anabel. Yo quería preguntarle, o sea, sobre el tema, ella tocó obviamente todos estos temas y Colbert también hace un resumen ahí. Sobre el tema de corrupción, ¿ustedes leyeron algo? ¿Dijo algo la gobernadora que ustedes hayan escuchado sobre el tema de corrupción? Sobre el tema de falta de transparencia, sobre el tema de la UPR. No. Yo, por lo menos en lo que leí del mensaje, no vi nada. No sé si ustedes lograron ver algo sobre eso, Luis. Lo que más recordará al público, si algo de ese tema en el mensaje, es que la gobernadora le dio un espaldarazo a su secretaria de Justicia. O sea, realmente la gobernadora en varias ocasiones mencionó por nombre a la secretaria de Justicia y un poco pues trató de afianzarla. Y también vi un reconocimiento, bueno, no directamente a la secretaria de Familia, pero sí a la labor que hace el departamento. Correcto. Y la vi ahí puesta de pie, segundo piso, allá, no sé si es un endoso particular. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que, de hecho, la parte de transparencia la mencionó cuando habló de los sistemas de presupuesto, que obviamente, enhorabuena, esos sistemas de presupuesto se vienen realizando desde hace 3 o 4 años hacia atrás. Así que esa parte de la tecnología que se reacciona y se reconoce, yo creo que es buen punto. Sí, Denise. A mí me llama mucho la atención y insisto, yo no creo que la estadidad ahora es la cosa más importante, pero Jennifer González piensa que era una cosa importante y el presidente de Estados Unidos está hablando de Venezuela, Estado 51, y Puerto Rico no está en el panorama. ¿Habrán abandonado esto? Yo creo que sería un desastre. ¿Verdad? Ya porque ya Trump lo ha descartado. No lo tocó hoy tampoco. No, habló de la estadidad y que seguirán, pero bien poco. Yo soy de los que creo, ¿verdad? Que es una línea del mensaje. La estadidad es imposible o casi imposible. Pero ahora, con Donald Trump y los republicanos, la estadidad es imposible. La gobernadora, dentro de todo, tiene que vivir en el mundo de la realidad, y si la gobernadora impulsa que se presente un proyecto en el Congreso, primero que la inmensa mayoría de los que van a firmar ese proyecto van a ser demócratas, y número 2, presentar un proyecto va a provocar una reacción oficial de la Casa Blanca. Alguien le va a preguntar a la Casa Blanca, ¿usted favorece el proyecto de la estadía para Puerto Rico? Y la respuesta va a ser no, así que uno tiene que entender, ¿verdad?, que tampoco van a meter la mano para que en términos políticos, volviendo al tema político, a mí me consta, yo tengo, ¿verdad?, personas que me dijeron que en un momento determinado ella estuvo considerando no ir al Capitolio, hacer un mensaje distinto, mandar un mensaje en video o hacer un mensaje de otro lugar, ¿verdad?, por la controversia que tenía con el presidente del Senado, ¿no? Y para evitar choques o para evitar que pasaran cosas, habían estado evaluando otras cosas. Finalmente ella llegó, no pasó nada. Los presidentes de los cuerpos tuvieron la deferencia de acompañarla, no hubo estribillos de campaña, no vi un eslogan de campaña como ha habido en otros mensajes de gobernadores anteriores. Se dedicó a leer, ¿verdad?, todas sus promesas y compromisos, pero no hubo nada que uno pueda señalar como un choque de poderes o algo por el estilo. No lo vi. De hecho, yo creo que el énfasis que ella tuvo fue la parte de presupuesto, que es la única parte que la Junta ha celebrado y ha señalado. Yo creo que por eso ella se enfocó en eso, porque a partir de eso no hay nada más nuevo. Y mencionó la estadidad porque yo creo que el PNP está en una paradoja ahora mismo como partido, porque hay una lucha entre lo que es demócratas, republicanos, etcétera, y tenemos hoy justo el presidente diciendo que sería un desastre la estadidad de Puerto Rico. Así que lo tenía que mencionar. La frase que usaste es diferente, no fue diferente. Estos mensajes han perdido efectividad, no por quien sea el gobernador o la gobernadora, por la manera en que consumimos medios, la manera en que nos informamos. Un mensaje de 2 horas, el jueves antes de que comience el verano, fin de semana largo, y adicional, hay que pensarlo. Quien le planificó el mensaje no calculó que Jugando Pelotador empezaba a las 7 de la noche. Esencialmente, al final del mensaje se lo perdió todo el mundo porque la gente se vino a ver Pelotadura. Así que, y lo digo medio a broma, pero lo digo también en serio, porque en la programación de comunicaciones, o sea, ¿qué es lo que trae para un gobernador este mensaje? Que esencialmente congela la bola y todas las cámaras y todos los micrófonos del país están sobre ella. Pues hay que planificarlo para que cuadre con el prime time y que entonces que a las 6:50 esté terminando, porque cuando Ferdinand abra Pelotadura, lo que sea habla es del mensaje. Pero yo quería traer, yo quería traer el punto en la parte política para ver qué opinan, porque a mí me parece que como decíamos ahorita, no anunció nada nuevo en cuanto a unos programas o ayudas que la gente le cogiera por sorpresa. Entonces, en la parte política, si bien es cierto que no ocurrió ningún incidente, tampoco vi que ella usara este mensaje para consolidarse como la líder para el 2028 por encima de nadie más. Estuvo bastante flat en ese sentido de como ¿verdad?, animar. Y la estadidad ciertamente es un punto, pero el PNP
está más pendiente a lo que dijo Trump o quiere que se le sigan diciendo que sí, que vamos a seguir luchando por eso, etcétera? O sea, ¿cómo creen que manejó la parte política? Porque yo no vi esos elementos. Le añado lo tuyo, ni siquiera los populares tampoco, o la oposición, porque casi siempre la oposición o saca un rótulo, o se manda el mensaje, o no aplauden. Ellos estuvieron bastante, parecían parte de la delegación de mayoría. Sí, yo creo que la realidad del caso es que no hay mucho más allá que anunciar. O sea, ella se quedó en la parte llana porque inclusive este mensaje se anunció hace poco porque el presupuesto era la semana pasada que se entregaba. Así que yo creo que su rol o su mensaje era prácticamente mantener una actitud lineal porque no había mucho más allá que decir, salvo, ¿verdad?, la parte presupuestaria y mantener la fiesta en paz. Ella empezó hablando a su base, en cierto sentido, comenzó hablando del aumento de salario de los policías, muchos de los aumentos tenían que ver con los empleados públicos, hubo temas destacó a los alcaldes, si no me equivoco, en 3 ocasiones, así que ella trajo algunos mensajes. Mi percepción es que fue un mensaje tan largo, fue un mensaje tan monótono, llegó un punto, ya eso como a las 6:15, 6:20, que ella estaba leyendo bullets, y yo que venía en el carro de camino al estudio, perdí el interés y yo dije, si yo estoy perdiendo el interés, no me puedo imaginar el puertorriqueño promedio, el ciudadano promedio, y honestamente yo creo que es oportunidad perdida. La realidad es que un mensaje no hace un cuatrenio. Vamos a ver qué pasa. Pero otro tema que sin duda alguna cada día coge más fuerza y sobre todo con la llegada del verano es si Luma se va, se queda, si de verdad hay un sustituto a Luma, como dice el gobierno. Eso lo discutió la gobernadora, por lo menos lo planteó. Nosotros tenemos un panel aquí de primera que nos va a decir qué fue lo que dijo la gobernadora sobre Luma. Adelante, Kimberly. Están listos, Ferdinand, pero usted votó la encuesta, claro. ¿Cómo cataloga el mensaje de situación de estado de la gobernadora? Y un 74% dijo negativo. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque el estudio está lleno. Mire, el panel precisamente viene a analizar todo esto del crédito federal para energía solar. ¿Se podría perder? ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Habrá un nuevo aumento en la factura de la luz? Ya está nuestro panel energético para analizarlo, así que usted quédese con nosotros porque esto, mire, está bien caliente y también estamos analizando todos los comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, ¿qué dijo la gobernadora sobre el tema de Luma, verdad? Que específicamente, ¿qué va a pasar con Luma? Aquí está el licenciado Luis Aníbal Avilés, el expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, Javier Rúa, el director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar, y también con nosotros Ricardo Ramos, el exdirector de la autoridad también. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos. Bueno, ¿se va o se ve que da Luma? Luma no se va a ir a menos que ellos se quieran ir. Ellos, básicamente, el pleito sigue. La juez Swain dijo que el contrato dice que las cláusulas del contrato tienen que verse bajo la ley de Puerto Rico en los tribunales de Puerto Rico y por eso pero inmediatamente Luma fue al tribunal de Boston en apelación. Al ir al tribunal de Boston en apelación, la Junta Fiscal le dio un empujón y básicamente dijo, oye, llevan 3 años, ¿por qué lo erradicaron ahora? Eso se llama laches, ¿verdad? ¿Por qué no te tardaste tanto en llevar el caso? Sabe Dios, ¿verdad?, lo que pasa en Boston, pero asumiendo que cancelan el contrato, Ferdinand, ningún tribunal va a dejarnos sin un gobernador, nos va a dejar subyúdice. La propia gobernadora dice hoy que están en conversaciones con un nuevo proveedor, con un sustituto de Luma. Rúa. Interesante, quisiéramos conocer quiénes son. La gobernadora, una cosa que se planteó en el mensaje que es cierta y positiva, es que ha habido una disminución en apagones y atribuible a generación que está online. Pues si de momento hay menos apagones por generación que está online, que incluye generación solar en techo, batería, quizás el problema no era todo Luma, sino un tema de generación. Un tema de generación. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo con Javier. Ciertamente la gobernadora ha hecho su parte porque no podemos ser injustos. Ella hizo 2 órdenes ejecutivas que eran de suma importancia en ese momento porque había un tranque filosófico entre lo que era la autoridad y el negociado de energía. La autoridad estaba pidiendo reparaciones urgentes en plantas y el negociado le decía, es que esa reparación le va a extender la vida a la planta más allá de lo que la ley dice que se va a cejar esa planta. Y por eso fue que en el 23 tuvimos ese sinnúmero de apagones, sobre todo en verano, en el 24 también. La gobernadora entonces con esas órdenes ejecutivas facilitó la aprobación de esas mejoras y se llevaron a cabo. Allá habían empezado un poquito antes con Genera y no tuvimos esa pesadilla que tuvimos los veranos anteriores. Pero además de lo que se ha podido hacer en el asunto de la generación,
¿Qué se puede hacer adicional que quizás el gobierno no está haciendo a la rapidez que debiera? O sea, se ha hablado, de hecho, y Jorge lo ha traído varias veces, de que hay unos incentivos para propósitos de la utilización de energía solar que están a punto de vencerse y que son mucho dinero. ¿Por qué no se están utilizando? Si eso no se usa antes del 4 de julio, ¿qué es lo que va a pasar? Y cómo eso realmente pudiese impactar el costo de la factura. La energía solar... Las elecciones tienen consecuencias y los republicanos son alérgicos a la energía solar y al viento. Trump mató mediante legislación los créditos contributivos para solar y batería y le puso un reloj y ese reloj expira en julio. Eso no es culpa 4 de julio. Eso no es culpa de la gobernadora. Eso es... Bueno, pero ¿cuánto tiempo se podían utilizar antes de ese 4 de julio? Sin duda, Puerto Rico ha tenido un problema de ejecutar en proyectos a la gran escala por 1000 razones, incluyendo la quiebra de la autoridad y temas de permiso y financiamiento. Con todo lo que tú dijiste, Luis, y Ricardo un poco te da la razón. O sea, ¿será posible hacer realidad esa promesa que ella le ha hecho al país de que Luma se va? Lo volvió a repetir hoy ahí consistentemente. Llevan diciendo más de un año que hay gente interesada. La pregunta es, ¿quiénes son? Dos, no me digas quiénes son. ¿Por el mismo precio o más barato? Porque el problema del contrato de Luma es que es un contrato caro. O más caro, quizás. O quizás es más caro. ¿Y quién en una quiebra? Nadie va a venir hasta que resolvamos la quiebra. Nadie va a venir. Carlos, ¿tú coincides? Sí, bueno, el proceso para escoger a Luma no fue de 100 compañías ni 50, fueron exageradamente pocas compañías, básicamente 4, de las cuales 12 fueron rápidas. No, ya este no sería el mismo proceso más porque porque la promesa de salir de la quiebra se le hizo a todos los anteriores y cuando escogieron a uno no salieron de la quiebra, cancelaron el contrato y por eso estamos viviendo bajo un contrato suplementario que fue aprobado en unanimidad originalmente el original. El suplementario es el que tiene el problemita de la nulidad. Si a Yanis Quiñones lo hubiesen reclutado el día 1, fue otra historia. Conoce, comunica y sabe de lo que está hablando. Vamos a ver todavía no cantemos victoria. Este verano se está pronosticando un super niño, que eso es bueno porque vienen menos huracanes, pero va a subir la temperatura. Y cuando sube la temperatura, la generación. Mañana será otro día. Vamos a ver finalmente el resumen de lo que dice la gobernadora sobre Luma y sus promesas. Gracias a ustedes, se lo agradezco. Una pausa y regresamos rápido. Amigos, ahora a las 8 de la noche usted no se puede perder Boricuas con Talento, que va a estar buenísimo. Llega una doctora que canta. Yo quiero ver la cara de Poppy. Y recuerda que tú eres el juez, puedes votar por tu favorito. Eso va a estar buenísimo. Deja que llegue Denise a cantar allí. Canta mejor que yo, esa es la pregunta. Un periodista que canta. Iba a decir eso, que si el canto era tan bueno